Relato 10. En uno de mis viajes de negocios que hacía a lo largo de 6 estados de la República Mexicana, me di a la tarea de realizar una estadística con mis clientes. Esta consistía en preguntar a cada uno de ellos si habían tenido alguna manifestación espiritual diabólica. Fue en Irapuato, Guanajuato, donde un cliente me comentó que un amigo de él sí las tenía y que le gustaría verme. Le dije que sí. Yo iba una vez al mes por ahí. Mi cliente Ángel tenía un restaurante y su amigo llegó ahí sin saber qué día exacto iría. Llegué con la sorpresa de que tenía ya 8 días ansiando mi llegada. El viaje era cansado, dado el tiempo que tenía que manejar por carretera de un lado a otro, pero esa ocasión en especial me interesaba llegar lo más rápido posible. Ellos eran amigos, y Ángel me comentó que su amigo tenía 7 años padeciendo detalles extraños. El señor Juan me narra su problema. Él compró una casa a crédito con un banco. Ya era usada, de remate quizá. Lleva a su familia a vivir ahí, pero había un espíritu que causaba problemas a cada uno de los habitantes de esa casa. Supieron que era un ser, ya que una de sus hijas escuchaba las amenazas y el lenguaje obsceno que utilizaba. Les pedía que se fueran, situación que cansaba más a la chica que a cualquier otro. Le hablaba de manera clara. Cuando estaba en la escuela podía escucharlo. Además de obscenidades, le decía que a su familia le iría realmente mal, que ya jamás en su vida volverían a dormir o a estar tranquilos, y que ella, sobre todo, iba a sufrir mucho. La joven no daba crédito a lo que escuchaba. Todo el día era igual. No podía concentrarse en nada, pues inmediatamente era interrumpida con esta voz. El resto de la familia también era perturbado de esta manera. A su hermano, cuando salía a la escuela, sentía cómo lo aventaban contra los postes y las banquetas. Prácticamente el camino lo pasaba a empujones. A su mamá, además de tenerla aterrada con sus amenazas, no la dejaba tranquila en casa. Cuando se encontraba trapeando, le volteaba la cubeta con agua y le ensuciaba todo. Cuando lavaba ropa, la encontraba tirada sobre tierra, las camas se volteaban, en fin, hizo imposible su vida. Por las noches se escuchaba que rompían vasos y platos. Los pasos apresurados corriendo por los pasillos los despertaban, y todos estaban en sus cuartos. Eso no era vida, era una situación insoportable. Ya nadie podía más. Juan temía con las cosas que sucedían al anochecer, ya que era la hora en que estaba en casa, y pues a él pasó que comenzó a perder mucho dinero en su negocio. Todo les salía mal, y hartos en tratar de encontrar una solución, buscaron sacerdotes, chamanes, buscaron entre varias religiones el alivio. Se acercaron a eruditos en la materia, y no había solución. Los hacía realizar prácticas y rituales extraños. Cada consulta que hacían era cobrada y por persona, es decir que el costo era de acuerdo al número de personas a quienes el ser molestaba. Había manifestaciones por toda la casa. Nadie podía dormir. Se escuchaban ruidos, la familia completa padecía intranquilidad. No querían salir a la calle. Sus hijos no querían asistir a la escuela. Llegaba la noche y todas las luces tenían que encenderlas. La situación se hacía insoportable día a día. Todos comenzaban a desesperarse cada vez más. No podían mirarse sin que hubiera una discusión. Nada les parecía bien. Vivían en el temor constante. Peleaban por todo. Él y su esposa, él y sus hijos, todos contra todos. Aquello se convertía en un caos poco a poco. El espíritu quería acabar con su paz, su armonía, su tranquilidad. Y casi lo logra por completo, pues esa familia estaba a punto de desmoronarse, y con su ir y venir a diferentes y equivocadas opciones, los colapsaba aún más. No tenían idea de cómo y cuándo terminaría su situación. Nadie le orientó para alimentar al espíritu. Solo le decían que lo mejor sería realizar un exorcismo en su casa e irse a vivir a otro lado. Después de mucho pensarlo, busca un sacerdote. Realizan un exorcismo antes de dejar la casa, creyendo que el ser se había ido. Con todo el pesar de su corazón, decide regresar la casa al banco. Fue tal su sufrir durante años que no le importó que en ella se fueran todos sus ahorros.
el patrimonio de su familia, todo el fruto de una vida de trabajo y sacrificio. El sacerdote recorrió toda la casa, los hizo rezar varios rosarios y le ordenó al ser que se fuera de ahí, que no molestara más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras arrojaba agua bendita en toda la casa y hacía la señal de la cruz con su crucifijo en mano. La familia, aunque era creyente, sentía como un poco inadecuada la práctica que se hizo en su casa, pues no les dio confianza ni tranquilidad, así que proponen irse de ahí. La situación siguió, y aunque la familia se cambia, el ser se aferró. Solo lo alteraron. Esto se transformó en una situación caótica. Decide perder todo bien material a cambio de una vida tranquila. Sería un comenzar desde cero para todos en su familia, pero el precio lo valía. Saldrían a la calle, volverían a dormir, dejarían de sentir miedo, tendrían claro que adaptarse a trabajar un poco más y tener un poco menos. Dejaban tras de sí lujos, comodidades, alberca, su zona residencial, amistades. Juan realmente se preocupó desde siempre por dar a los suyos lo mejor, y ahora tenía que dejar todo su esfuerzo. Lo difícil que fue reunir el dinero para esa casa, esa que era su tan anhelado hogar. Todos los sacrificios eran insignificantes cuando lo más importante es tener tranquilidad. Así pues, con todos sus sueños rotos y sin un solo peso de respaldo, él y su familia se van a otra casa, pero esta vez tuvieron que rentar. Todos estuvieron de acuerdo en trabajar, todo con el fin de cambiar de vida, de tener tranquilidad. No dudaron un segundo en tener que dejar la alberca y el descanso con tal de poder dormir y dejar de escuchar las barbaridades que les decía el ser. Una vez instalados en su nueva vida, creyendo que todo había terminado ya, con toda resignación fueron tomando uno a uno sus recámaras para dormir. Y de repente, las puertas se abrieron fuertemente y todas las ventanas abrían y cerraban como si un ventarrón las moviera. Se encendían y apagaban las luces, las llaves de los lavamanos estaban abiertas todas y solo se escuchaba al ser cómo les pedía que se fueran de ahí. El miedo los había seguido otra vez. Juan estaba sorprendido de ver y vivir esto nuevamente. Ahora sentía al ser con más fuerza. Otra vez se respiraba el miedo e intranquilidad. Todos quisieron salir corriendo y llorar al mismo tiempo de la impotencia que sintieron al experimentar eso nuevamente. Cuando Juan se lo contó a su amigo, este no daba crédito a que estuviera pasando nuevamente por esa situación y quiso ayudarlo. Ángel pensó en acercarlo a mí una vez que se dieron cuenta que el ser los había seguido a su nuevo hogar, dando por hecho que nada, absolutamente nada, había surtido efecto. Le expliqué a Juan que lo sucedido fue que el agua bendita que roció el sacerdote que fue a su casa invocando el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo único que saben hacer y no es lo adecuado. Cada gota que cae en el ser es un latigazo, y también lo desconocen los sacerdotes. Y esto hacía aferrarse más todavía a su presencia. Le dije también que se le había tratado mal, y que nuestra misión es guiarlos con respeto y amor hacia la luz y su morada, y que la fuerza que ahora presentaba era aún mayor, porque el exorcismo que se hizo no fue de la manera adecuada. Con eso certifica que de verdad se alteró el ser por la fuerza que adquirió con ese exorcismo mal realizado. Sorprendido por la información que le ofrecí, reunió a su familia y amigos, ya que entre más congregación haya, mayor es la fuerza y el resultado que se obtenga. Le dije que volvería en un mes. Le dije también que el trabajo más importante que tenían él y su familia era tener fe y una oración limpia, pura, sentida. Le hice saber que estos seres turbados necesitan la luz que los guíe. Mientras no los tratemos con amor, respeto y caridad, ellos seguirán arraigados causando penas y sufrimientos a los espíritus que aún tienen vida material, ya que ellos no pueden encontrar su camino de luz. Se reunieron en el patio de la casa nueva con familiares y amigos, convencidos todos de ayudar a ese demonio a retirarse a su morada y ayudar a esta familia a tener paz y tranquilidad.
Con la fe por delante, la pureza y sinceridad que se requiere, comenzaron todos su oración. La luz del sol se posaba sobre cada uno mientras la oración avanzaba. Todos se sentaron en el patio. Juan los guió en oración tal como le indiqué. Respiraron profundamente varias veces, dejaron caer su cuerpo en suma relajación. Cerraron los ojos y comenzaron a ver luz, a pensar cosas hermosas, y dialogaron con el Padre en ese momento. Las ventanas estaban cerradas y cristalinas como nunca. La sombra que se veía entre las paredes recién pintadas desapareció. Cada rincón de la casa comenzaba a iluminarse tenuemente por la luz del día. Cada uno recuperaba poco a poco un semblante saludable y tranquilo. Fue sorprendente, más para ellos que para mí, claro, descubrir que el ser se había ido. Y nuevamente escuché frases tales como: ¿por qué no lo conocí antes? Me dijo que estaba dispuesto a pagarme el precio de lo que había hecho por su familia. Todos pudieron ver mientras oraban cómo unas nubes grises salían de la casa y se esparcían por el camino de luz que había sobre ella. Era impresionante ver a esos seres, porque inmediatamente se dieron cuenta que eran varios seres los que iban directo a la luz. Nadie daba crédito a que esto fuera real, mucho menos que estuvieran tomando la luz gracias a todos los reunidos. Fue ahí cuando los presentes lloraron de felicidad al ser testigos del gran amor del Padre hacia todos y cada uno de nosotros. Hablé claramente, diciéndole que tal vez eso le había ayudado a encontrar su misión, tal como me pasó a mí en su momento. Si es que realmente quería cooperar, a lo largo del camino andado, podría hacer lo mismo que yo, ayudar gente sin comercializar lo espiritual. Los seres que se quedan arraigados en la tierra o vagando por el espacio y no van a la morada que les corresponde según su evolución por falta de preparación, pueden llegar a manifestarse en algún lugar determinado. El asunto de Juan no fue de brujería como el mío y muchos otros más. Cuando alguien es asesinado o se suicida, su espíritu se queda en el lugar de los hechos y después de un tiempo se manifiesta. Lo hace al querer recrear olores, al hacer lo que solía en vida de forma visible para algunos. Esto porque no entienden que ya murieron y tienen que evolucionar, y así tratan de llevar una vida normal. Tanta fue su influencia material en vida que cuando mueren dejan impregnado al espíritu de su materialismo. Y aunque realmente ya no les pertenece esta vida material y sí la espiritual, no pueden vivir en la material ni en la espiritual. Necesitan hacer su transición a otro nivel de vida. No comprenden que el cuerpo solo es pasajero. Algunos de estos no hacen el menor daño. Tienen una influencia que dejó materialmente como si tuvieran una vida corporal. Ellos necesitan de la oración que consta de bajar las fuentes celestiales y la conducción para poder tomar la luz. Nuestro deber es hacerles entender que ya no les corresponde esta vida. Un espíritu necesita amor, respeto y caridad. De esta forma jamás nos harán daño alguno. Para terminar este relato, me gustaría comentar algo a ustedes, mis escuchas. Un brujo, chamán o persona que realice prácticas espiritistas, al realizar una limpia, hacen que el ser o legión regrese de donde se les envió, mas no les dan la luz para su evolución. Los sacan de un lugar, mas no liberan al cuerpo atacado ni al espíritu que ataca en la mayoría de los casos, además de que regresan y persisten en hacer más estragos. No se irán, se sienten atacados. Podemos con esto hacer que se manifiesten o incluso no lleguen a retirarse. Hay grupos en diferentes religiones que hacen retiros, exorcismos espirituales. La gran mayoría desconoce la práctica adecuada de la oración. En estos encuentros muchas veces llegan a jugar con demonios sin saber que lo están haciendo, y de esta manera son poseídos, creyendo que lo que realmente está sucediendo es una manifestación de Dios que los está eligiendo. Cuando la realidad es otra, profanan en todo momento y por todos los ángulos y los demonios se dan cuenta de ello. Su manera de profanar es no hacer la voluntad real de Dios. Hacen estragos creyendo que es el bien y al querer hacer un desalojo envían órdenes equivocadas. No saben dar amor ni respeto, mucho menos enseñar a hacerlo. No saben ver lo que el Padre quiere,
van contra toda voluntad suya, creyendo que son cosas que Él desea que sean. Las prácticas inadecuadas malinforman y dejan a miles de personas en un gran error. Nosotros queremos demostrar con hechos la sencillez que existe para liberar al mundo de todo esto que le aqueja, para tener salud, felicidad, armonía en nuestra vida. Existe una gran necesidad de que nos entreguemos realmente a lo espiritual y aceptemos nuestro camino al morir, y no convertirnos así en un demonio que no encuentre su morada y vague quizá eternamente. Lo que puedas vivir, escucha, es por algo, una enseñanza, el tesoro de vivir para tu vida espiritual. La sabiduría es importante y sencilla. Es como la anécdota de la familia González que circulaba en su carro por la Ciudad de México. Era un carro antiguo, de esos que tienen la llanta unida al tambor de freno. Se poncha esta, y al querer cambiarla tenían que retirar la pieza completa para poder sacarla. Y bueno, después de muchos esfuerzos, de estar horas bajo el rayo del sol, los niños desesperados, con hambre y sed, el padre de familia lo que hacía era pegar al metal pensando que aflojaría y la llanta saldría. Pero dado el golpeteo de la herramienta y el rayo del sol, el metal se expandía. Al no tener ningún resultado, comenzaron a desesperarse. Fue cuando un sencillo señor que pasaba en su bicicleta por ahí gritó, únicamente, «¡Aviéntele agua!». Recolectaron agua en un recipiente y la aventaron sobre el tambor. Sin el más mínimo esfuerzo, la llanta salió. La sabiduría pura fue pues la aplicada en ese momento, como alguien que sin ser físico y tal vez ni mecánico, les enseñó a contraer el metal. Con la esencia pura y la sencillez que corresponde, y con la fe y la entrega, se encontró la verdadera solución al problema. Cada enseñanza diaria se convierte en nuestro tesoro de vivir.